El mejor escenario posible, si eres realista. Antes de nada, unas aclaración en abreviaciones. FLP. Frente de Liberación Paranormal. CSPH. Comisión de Seguridad Pública de Héroes. AMH. Asociación Mundial de Héroes. FAPJ. Fuerzas de Autodefensa de Japón. Capítulo 7. Hazlo volar, hazlo volar. 5 años después, ¿estás seguro de que estás de acuerdo con esto, Josei? Preguntó Izuku. Vestía un traje negro en señal de respeto, y su esposa llevaba un vestido del mismo color. La alta mujer zorro de pelaje azul le suena. Puede que no conozca a nadie que murió en Haku, pero conozco a mucha gente que perdió amigos allí, como tú, Izuku. Quiero estar ahí para mis amigos, especialmente para Sakamata y Awata. Además, Inko y Erdi parecían emocionadas de pasar la noche cuidando de Inori. Sería una pena acortarles el tiempo con su nieta y sobrina. Izuku le devolvió la sonrisa. De acuerdo. Tomó la mano de Josei y la acompañó al bar. El establecimiento en cuestión era uno de los negocios construidos para acomodar a gente del tamaño de Josei, en parte porque estaba pensado para héroes como su vecino Sakamata. El antiguo héroe ballena asesina, Van Orca, vestido con un traje negro similar al de Izuku y al de todos los demás en el bar, los recibieron en la entrada. Midorillas, gracias por venir, dijo Sakamata Kugo, haciendo una reverencia a los dos, que Izuku y Josei devolvieron. No nos lo perderíamos, Sakamata, respondió Josei. Bien, Sakamata recorrió la barra con la mirada, haciendo un rápido recuento. Izuku reconoció a muchos de sus compañeros de trabajo y antiguos compañeros de clase. Creo que son todos. Sakamata se dirigió a la cabecera de la barra, esperando a que Izuku y Josei tomaran un trago antes de alzar la voz. Todos. Los antiguos héroes se giraron hacia Sakamata, en silencio. Les agradezco a todos su presencia. Sé que hoy en día nos cuesta encontrar tiempo para estas cosas, pero es importante que recordemos a nuestras antiguas camaradas que no pudieron estar aquí con nosotros. Sakamata levantó su copa. Por los caídos. Los demás lo imitaron con tristeza. No pasó mucho el resto de la noche. La mayoría de los antiguos héroes presentes estaban absortos en sus conversaciones, e Izuku y Josei solo intervenían cuando alguno de sus amigos parecía necesitar compañía. Izuku había terminado una charla con Kaoruko Awata, antes Bublegel, y Juzomo Ashi, antes Cien Pies, que terminó con Awata llorando en silencio en los brazos de Josei. Izuku se apartó para dejarles espacio a ellas y llamó así cuando, de repente, lo jalaron del hombro hacia su antigua profesora, quien estaba hablando con Emi Fukukado, anteriormente MS. Joke. Ahí está. Dijo Yamada, borracho, arrastrando las palabras. Ahí es mi mejor alumno. Fukukado parecía preocupado, así que para intentar salvar la dignidad de Yamada, Izuku respondió sonriendo. Hola, Yamada-sensei. ¿Estás bien? Yo. Yamada se puso las manos en el pecho. Estoy bien, oye, Emi, Yamada le habló a su cita, desplomándose sobre la mesa. El pequeño Liz, el pequeño, Midoriya, Ito, fue mi mejor estudiante, fue el anfitrión del último festival deportivo conmigo después de que despidieran a Sho. Izuku se estremeció al ver a Fukukado desanimada al recordar a su vieja amiga. Por suerte, Josei vio lo que sucedió y se acercó a Izuku para apoyarla. Él fue el último estudiante que Nezu ayudó, me asustó muchísimo cuando lo hizo, creí que los dos iban a conquistar el mundo, Yamada rió entre dientes. Fukukado le puso la mano en el hombro para intentar calmarlo. Izashi, creo que ha bebido demasiado. Oye, Midoriya, tú, ¿recuerdas a Nemuri? Preguntó Yamada, aparentemente sin escuchar a Fukukado en su estado de ebriedad. Izuku y Fukukado volvieron a fruncir el ceño al recordarlo, pues parecía que Yamada se estaba hundiendo aún más. Sin embargo, Izuku asintió, intentando sonreír y recordar momentos más agradables. Sí, recuerdo a Kayama-sensei, respondió. Era muy amable. Me protegió de unos chicos que querían acosarme cuando empecé en la UA. Sí, ella era genial, Yamada se desplomó, con lágrimas en los ojos. Ella era genial, pero de repente, sonriendo. ¿Sabías que salimos un tiempo? No, no lo sabía, respondió Izuku con curiosidad. Sí, solíamos enojarnos con Sho por expulsar a sus clases y dejarlas en nuestras manos, así que cada vez que hacía eso, teníamos sexo en su saco de dormir. Izuku, Josei y Fukukado se sonrojaron, escandalizados, mientras Yamada reía, aunque Fukukado parecía contener la risa.
Abrazó a Yamada, permitiéndole apoyarse en ella, sonriendo agradecida a Izuku por su amabilidad. Creo que esta noche estaremos bien. Gracias por hablar, Midoriya. Cuando quieras, Fukukado, respondió Izuku mientras la mujer ayudaba a Yamada a salir del bar. Izuku y Josei se sentaron solos por un momento, parpadeando ante la imagen mental de que Yamada había puesto en sus cabezas. Hola, tortolitos. Su silencio fue roto por la llegada de Kai Natsutsumi, anteriormente conocida como Lady Nagant, seguida de Yaoyorozu, su estudiante actual. Midoriya, ¿podemos sentarnos aquí?, preguntó cortésmente Yaoyorozu. Hola, Yaoyorozu, Tsutsumi, por favor hazlo, dijo Izuku. ¿Estará bien Yamada Sensei?, preguntó Yaoyorozu, mirando en dirección al hombre que se balanceaba mientras Fukukado ayudaba a alejarlo. Creo que solo necesitaba hablar con alguien, respondió Josei. Es un día difícil para él. Frunció el ceño. Han sido unos años difíciles, la verdad. Me dijo que está pensando en retirarse de la docencia y seguir con su trabajo de DJ de radio, pero quiere aguantar un poco hasta que las cosas se tranquilicen. Yaoyorozu frunció el ceño. No había sido muy cercana a Yamada, pero aún así estaba preocupada. ¿Sabes? A veces me preocupa lo que pueda pasar con esos dos y sus quirks mezclados, pero parecen bastante felices, observó Tsutsumi. Es bueno que todavía se tengan el uno al otro. Sonrió cuando la pareja salió del bar, pero se giró hacia Izuku y Josei. Pero no vine por eso. Izuku y Josei fruncieron el ceño y se inclinaron hacia adelante. Tsutsumi señaló hacia la barra, donde Sakamata bebía solo. Ustedes dos son vecinos de Sakamata, ¿verdad? Sí, respondió Josei sonriéndole el hombre, él fue quien nos ayudó a encontrar una vivienda que se ajustara a mi tamaño y ha sido nuestro mejor amigo desde que nos casamos. Tsutsumi asintió y sonrió. Qué lindo. Es un buen tipo. La cosa es que, aunque quizás no me corresponda curiosear, no pude evitar notar que lleva ahí un buen rato. Estoy casi seguro de que ya va por su séptimo whisky. Izuku y Josei fruncieron el ceño, preocupados, ante esto. Él no hacía ningún ruido ni se balanceaba, pero cuando Josei olió hacia Sakamata, arrugó un poco la nariz. Lamento amargarles la noche, murmuró Tsutsumi dirigiéndose a Josei y a Izuku, pero si llega a tener problemas para caminar, creo que son una de las pocas personas que podrían ayudarle a volver a casa. No digas más, respondió Josei, levantando la mano. Nos aseguraremos de que esté bien. Izuku asiente. Sakamata no es de los que se emborrachan, pero hablaremos con él. Gracias por avisarnos. Tsutsumi se acercó y conversó un poco más con Yaoyorozu mientras Izuku y Josei caminaban hacia la barra. Oye Sakamata, ¿estás bien? Sakamata levantó la cabeza de su vaso y la saludó brevemente. Tsutsumi te pidió que me vinieras a ver. Izuku ascendió. Sakamata tenía mucho mejor oído que un hombre promedio, así que solía ser inútil intentar ocultarle secretos. El hombre sospechó. Solo, déjame terminar esto y estaré listo por esta noche. Sakamata continuó bebiendo de su bebida, aunque Izuku y Josei no tenían prisa y pidieron algunas cervezas de jengibre para que Sakamata no se sintiera presionado a irse antes de estar listo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar, Sakamata?, preguntó Izuku. El hombre miró a Izuku y luego a la mesa del bar. Todos aquí sentimos cierto arrepentimiento por lo que pasó ese día. Otro héroe recibió un golpe que le correspondía, que huyó y dejó atrás a otros, tal vez simplemente abandonando el heroísmo por completo. Izuku y Josei se quedaron en silencio, esperando que Sakamata continuara. ¿Sabías que yo era el encargado de evaluar a los estudiantes que reprobaron el examen de licencia provisional, para darles una segunda oportunidad? Sí, asintió Izuku. Mi tía mencionó que estabas enseñando Bakugou. Sakamata gimió. Sí. Él. Todos eran difíciles, pero me enseguida di cuenta de que ese chico era una pérdida de tiempo. Quería decirle directamente a la UA que lo enviaran a educación general, pero, Sakamata fulminó la mirada, haciendo que Izuku se estremeciera. El hombre era el mejor amigo de Izuku, pero aún podía ser intimidante cuando estaba enojado. El HPSC no me dejó. Para cuando Haku se acercaba, me dijo que lo adelantara para que pudiera participar en la batalla. LY. Sakamata cerró los ojos. Él y Todoroki. Sakamata guardó silencio. Izuku le dio su espacio, dándose cuenta ahora de lo que le preocupaba. Sabía que no estaban listos. Bakugou demostró por qué más tarde, pero Todoroki era tan inflexible, negándose a darlo todo por ser un héroe, siempre que le recordara a su padre.
Sakamata suspiró, llevándose las manos a la cabeza. En ese momento pensé que solo era un niño testarudo, malcriado por ser hijo de uno de los héroes más importantes. Yo, le dije cosas que, sabiendo lo que sé ahora, probablemente solo lo hicieron empecinarse más. Necesitaba un terapeuta, no un sargento instructor. Sakamata, Josei puso suavemente la mano sobre el hombro del hombre. Mucha gente no se dio cuenta de lo que le pasaba. Ninguno de los profesores lo sabía tampoco, pero se suponía que yo tendría la última palabra sobre si obtenía su licencia provisional y si podía participar en esa batalla, gruñó Sakamata. Y sabía que no estaba en condiciones para el servicio. Se lo dije al HPSC. Pero querían pesos pesados. Y querían causar una buena impresión para una pelea para la que no estaban preparados. El ganador del festival deportivo de primer año que sobrevivió al ataque de la USG, por quien Olmig sacrificó su salud para rescatarlo de los villanos, y el hijo del actual héroe número 1. Olvídense de que eran niños que ni siquiera habían terminado el primer año de escuela y tenían claros problemas personales. Intenté decirles que no, pero al final, no importó. Esos dos obtuvieron sus licencias provisionales y los enviaron a la guerra. Sakamata se quedó mirando el charco ámbar que había quedado en su vaso, mientras un poco de hielo se derretía lentamente. Y Todoroki, actualidad / el comienzo del segundo año de Izuku, 3 funerales en un año. Esto no debería haber ocurrido en una preparatoria, pensó Izuku, aunque la UA no era el único lugar donde se celebraba una ceremonia conmemorativa. Esta fue, sin duda, el peor. Había 3 retratos en exhibición. La primera, Nemuri Kayama, conocida por la mayoría como la heroína profesional MS. Mig, pero conocida por Izuku y sus compañeros de clase como su profesora de historia del arte de héroes modernos, asesinada por villanos del FLP mientras intentaba detener a la devastadora Gigantomachia. A continuación, Shoto Todoroki, medallista de plata en el festival deportivo del primer año anterior, héroe llamado Glacier, fue asesinado por el villano Dabi al revelarse como Todoroki Toya ante Endeavor, junto con decenas de otros que el lunático hijo pródigo había incinerado. Según las historias, Todoroki se negó a usar su fuego incluso hasta el final, lo que probablemente contribuyó a su muerte. Finalmente, Mirio Togata, nombre del héroe Lemillion. Togata le había dicho a Izuku que se había llamado así para demostrar su objetivo de salvar 1.000.000 de vidas. Quizás, al final, en el ataque suicida que llevó a cabo y que destruyó a Shigaraki, Gigantomachia y a la mayoría de los Nomus del FLP, lo había logrado. Al menos eso fue lo que Izuku se dijo a sí mismo cuando Sir Teye y Olmig ofrecieron sus eulogías al joven héroe, el antiguo símbolo de la paz con aspecto destrozado. La gente se había sentido inquieta al ver la verdadera apariencia de Olmig, pero aún irradiaba confianza y esperanza en el futuro. Eso ya no existía. Esto era de lo que había estado intentando alejar a Izuku. Morir a manos de villanos con el poder suficiente para destruir ciudades enteras, dejando apenas rastros de identidad para sus víctimas, dejando a sus seres queridos sumidos en la desesperación. Incluso ahora, Izuku no podía evitar desear haber estado allí, haber hecho algo para ayudar a alguien. Excavar entre los escombros, rescatar a los civiles del peligro, cualquier cosa. Esperaba que su análisis hubiera ayudado al menos a los demás estudiantes de héroes. Eri había permanecido en silencio durante el funeral, sentada junto a Nejire, una compañera de clase de Togata y otra de los 3 grandes que había ayudado durante la incursión de los 8 preceptos. Izuku la había visto varias veces durante el funeral, preocupada por la pequeña. Esperaba que Eri apenas pudiera contenerse, que se pasara el funeral llorando, pero su expresión parecía vacía. Una vez terminado el funeral, Izuku fue a hablar con ella. «Eri, ¿cómo estás?» Al acercarse a Eri, Izuku pudo ver que no estaba tan inexpresiva como creía. Las lágrimas se acumulaban en las comisuras de los ojos de Eri y parecían temblar. «¿Estás bien?», preguntó. Mirio quería que sonriera, dijo Eri finalmente entre sollozos. No quería que estuviera triste. Me dijo que sonreía te hace más fuerte. Izuku suspiró exhausto y se arrodilló junto a Eri. Está bien estar triste, Eri. Pero, Mirio no quería que estuviera triste, siempre estaba sonriendo, incluso cuando estaba herido, seguía sonriendo. Izuku hizo una mueca y con cuidado puso su mano sobre el hombro de Eri. Togata sonriendo para que no tuvieras miedo cuando las cosas daban miedo. Creo que fue muy valiente de su parte. Pero no creo que sea buena idea evitar la tristeza cuando suceden cosas tristes. Creo que podría hacernos daño guardarnos ese tipo de cosas. Izuku recordó su encuentro con Togata.
Todas las veces que supo que Togata estaba sufriendo, pero seguía sonriendo, aunque sabía que era fingido. Lo entendía. All Might le había dicho a Izuku que su sonrisa tenía el mismo propósito, pero Izuku no creía que esa fuera una buena mentalidad para alguien, y mucho menos para una niña asustada. Eri sorbía más. No podía mirar a Izuku, pero apoyó la cabeza en su pecho. Lo extraño, Eri lloró en su camisa. Izuku la abrazó, frotándole la espalda con suavidad, dejándola llorar en privado. Está bien, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Mirio? Izuku abrazó a Eri más fuerte. Gente mala, Eri. Gente mala como Oberaul, que iban a lastimar a otros como tú, a menos que Togata los detuviera. Salvó a mucha gente, Eri. Ojalá no hubiera muerto. Ojalá siga aquí también. Izuku dejó que Eri se quedara llorando sobre él hasta que Nejire le tocó el hombro, haciéndole saber que debían irse. Izuku suspiró y se apartó con cuidado de Eri, con las manos sobre sus hombros. Eri, sé que las cosas van a ser difíciles por un tiempo. Pero vamos a superar esto. Quiero que tú también seas feliz, pero no hay que apresurarse. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? Eri no respondió, salvo para gemir un poco más, pero Izuku estaba bastante seguro de que lo había oído. La abrazó una vez más. Si alguna vez me necesitas, avísame y haré todo lo posible por estar ahí para ti, Eri. Todo va a estar bien. Nejire levantó a Eri y la llevó en sus brazos, dejando que Izuku alcanzara a sus compañeros de clase. 2C, junto con todos los demás estudiantes de la escuela, regresaron a sus dormitorios y, al unísono, se reunieron alrededor de los televisores para escuchar la conferencia de prensa del primer ministro. Había rumores sobre lo que iba a decir, ¿cómo no iba a haberlos, dado lo que había estado sucediendo desde Haku? El mismo día que los héroes intentaron acabar con la Liga de Villanos y el recién bautizado Frente de Liberación Paranormal, el FLP lanzó un ataque propio, destruyendo el edificio principal del CSPH, y casi asesinando al presidente del CSPH a manos del villano Redestro. Mientras los héroes luchaban contra el FLP, uno de sus miembros, con el nombre en clave Skeptic, publicó pruebas de la corrupción del CSPH, incluyendo un vídeo que mostraba al héroe número 2, Aux, asesinando a un villano llamado Duice. Skeptic también publicó la declaración de Dabi, presentándose como Todoroki Toya, explicando los crímenes del héroe número 1 al obligar a su esposa a un matrimonio de Kirk para tener una descendencia lo suficientemente poderosa como para suplantar a All Might, y el abuso que Endeavor cometió contra su familia. La mayor parte del país veía a Toya como nada más que un asesino patético, pero eso no desestimaba la verdad de lo que le había sucedido, de cómo él y otros miembros de la Liga de Villanos habían sido lastimados por el sistema de héroes, o de la corrupción del sistema que el FLP había revelado. Mientras los estudiantes de 2C esperaban el inicio de la conferencia, Izuku pensó que, si el FLP hubiera sobrevivido tras la batalla de Haku, irónicamente, el CSPH habría salido airoso, o al menos como el menor de dos males, una necesidad para mantener la seguridad de Japón en tiempos de crisis. Quizás en otro mundo, si los héroes hubieran tenido que luchar contra una amenaza organizada el tiempo suficiente para que el CSPH se reorganizara y ocultara algunos de sus secretos, incluso podría haber salvado su imagen. Desafortunadamente para ellos, la corrupción que Skeptic había revelado, por no hablar del hecho de que el CSPH había reclutado a niños para una guerra contra una organización terrorista, significó que, poco después de Haku, tanto las Naciones Unidas como la Asociación Mundial de Héroes iniciaran una investigación sobre la organización. La mala publicidad que Haku había generado para los héroes, sumada a cómo el ataque de Redestro y Skeptic había abierto una brecha en su ciberseguridad, permitió a los investigadores internacionales desenterrar secretos mucho más devastadores. El uso prolífico del chantaje, el soborno, el acoso sexual institucionalizado y la influencia indebida sobre figuras gubernamentales. Endeavor no fue el único héroe involucrado en un matrimonio de Kirk, abuso familiar o incluso en el encubrimiento de la muerte de un familiar. La revelación más impactante fue el destino de la ex heroína profesional Lady Nagant, a quien la CSPH había utilizado como asesina de villanos y héroes corruptos. Cuando Kai Natsutsumi intentó protestar, fue amenazada de muerte, lo que la llevó a asesinar al expresidente de la CSPH. Lady Nagant había sido encarcelada en Tartarus sin juicio, y su destino se utilizó para amenazar a otros agentes reticentes. El gobierno japonés se vio obligado a revisar el caso de Tsutsumi, y corría el rumor de que tendrían que liberarla debido a la presión de la ONU para interrogarla.
Irónicamente, el asesinato de Duice por parte de Aux, utilizado como una de las razones para la investigación, se demostró justificable, considerando el enorme daño que el villano habría causado de no haber sido detenido. La presidenta del CSPH se había despertado del daño que recibió de Redestro, solo para encontrarse esposada y siendo arrastrada a Tartarus, junto con casi todos los miembros de alto rango del CSPH. Parecía que cada día se revelaba una nueva corrupción en la sociedad de héroes, ya fuera un asesinato perpetrado por la CSPH, la renuncia de un héroe en desgracia o una nueva historia sobre cómo la CSPH había estado manipulando la política japonesa para sus propios fines. Sin embargo, lo más impactante para el 2C fue cuando la AMH y la ONU acudieron a investigar a la propia OA junto con el Ministerio de Educación. Izuku estaba seguro de que no pasaría nada, de que la OA era simplemente tangencial a las investigaciones en curso sobre la CSPH, aunque resultaba extraño oír el rumor de que se centrarían precisamente en el 3A. La AMH terminó su investigación primero hace aproximadamente una semana. Se ha demostrado que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes japonesa ha abusado de su influencia, encubriendo deficiencias en la sociedad de héroes para aparecer en justicia. Esta fachada se ha mantenido mediante la corrupción y la intimidación sistemática, actos que era su deber combatir. Además, esta corrupción se ha extendido sutilmente a casi todos los ámbitos de la vida en Japón, desde la cúpula del gobierno hasta el sistema educativo, fomentando un prejuicio sistemático contra los heteromorfos, las personas con quirks consideradas villanos y las personas con quirks débiles o sin quirks, al tiempo que otorga a quienes tienen quirks poderosos licencia para actuar con impunidad. La AMH ha concluido lamentablemente que la CSPH japonesa es corrupta a un nivel fundamental y no puede justificar el apoyo a dicho régimen. La Asociación Mundial de Héroes ha decidido suspender la membresía de Japón. Por sí solo, esto fue todo lo que la AMS pudo hacer contra el CSPH, sin contar las acciones realizadas bajo la autoridad de la ONU, pero tuvo consecuencias devastadoras para la imagen de Japón ante el resto del mundo. Oficialmente, perder la membresía de la AMH significaba que los héroes japoneses perdieron la autoridad para actuar fuera de su propio país. Sin embargo, el verdadero daño de esta acción provino de lo que no se dijo. Todos los estados miembros de la ONU eran miembros de la AMH. Perderla significó que la AMH percibió el sistema de héroes japoneses como similar a una dictadura del tercer mundo como Corea del Norte. La principal razón por la que se les negó la membresía a estos países fue el temor de que los héroes actuaran como asesinos o secuestradores extranjeros. La reputación de Japón en el escenario mundial quedó irrevocablemente manchada. Izuku quedó horrorizado ante esto. Los héroes que había admirado toda su vida eran considerados agentes de una organización corrupta por el resto del mundo, y se les consideraba corruptos por asociación. Personas que habían ayudado a otros, que lo habían inspirado durante años, vieron su reputación arruinada. Era un deseo que Izuku y sus compañeros ni siquiera habían comenzado a comprender del todo, incluso cuando el gobierno japonés anunció que abordaría estos hallazgos. El primer ministro nunca fue un hombre particularmente impresionante, e incluso ahora su frente brillaba visiblemente de sudor. Tenía considerando sentido que aún había una investigación en curso de la ONU sobre la influencia del CSPH sobre él y su gobierno, y que el hecho de que el CSPH hubiera absorbido gran parte de la financiación gubernamental que habría ido a parar a la FATF se mencionaba como una de las razones del tan mal desempeño de Haku. El hombre se aclaró la garganta y habló. Aunque la investigación de la ONU sigue en curso, los hallazgos que han revelado hasta ahora requieren una respuesta inmediata. Debido a la decisión de la Asociación Mundial de Héroes, AMH, de retirar a Japón de su membresía y la revelación de cuán deficiente ha sido nuestro sistema de héroes para mantener la justicia y el orden, es decisión mía y del Parlamento disolver el CSPH e integrar a nuestros héroes profesionales en la fuerza policial y los servicios de emergencia de Japón. Y eso fue todo. Eso fue lo que todos en Japón entendieron que era la muerte de la era los héroes.